un sacerdote español, una bayoneta de guerra y un atentado en uno de los lugares más sagrados del mundo. No es una película, no es ficción, es un hecho real ocurrido en 1982 que ha sido casi borrado de la historia y que pocos conocen hoy en día. El 12 de mayo de ese año, el Papa Juan Pablo II visitaba el santuario de Fátima en Portugal como parte de una conmemoración especial por el atentado que había sufrido un año antes en la Plaza de San Pedro, y nadie imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir. Entre la multitud de creyentes y curiosos que se acercaron al lugar sagrado, un hombre esperaba pacientemente vestido con sotana, actuando como si fuera parte del clero, pero en realidad ocultaba en su interior una decisión fanática, una obsesión peligrosa y un arma mortal con la que pensaba cambiar la historia. Ese hombre era Juan Fernández Cron, un sacerdote español de 34 años, nacido en Madrid, ex estudiante de Derecho y ferviente defensor del catolicismo tradicional, quien se había radicalizado con el tiempo hasta el punto de considerar al propio Papa como un traidor infiltrado en la Iglesia por intereses comunistas. Según sus propias palabras, Cron estaba convencido de que Juan Pablo II trabajaba para Moscú y que había sido impuesto como pontífice para destruir los valores tradicionales del cristianismo desde dentro, lo cual justificaría en su visión distorsionada del mundo el plan de asesinarlo públicamente y redimir así a la Iglesia. Lo más inquietante es que Cron no era un desconocido cualquiera, sino un exmiembro de círculos ultraconservadores dentro de la Iglesia, y había tenido vínculos con el movimiento liderado por el obispo Marcel Lefebvre, que rompió con el Vaticano tras el Concilio Vaticano II, acusado de modernizar en exceso la doctrina católica. Después de ser expulsado del seminario por su extremismo, Cron se aisló, desarrolló ideas cada vez más peligrosas y planeó durante meses cómo acercarse al Papa en un momento de vulnerabilidad, eligiendo como escenario el santuario de Fátima, lugar emblemático para los fieles y cargado de simbolismo mariano y espiritual. El arma que eligió para el crimen era una bayoneta antigua perteneciente a la Primera Guerra Mundial, la cual llevaba escondida en su sotana afilada y lista para hundirse en el cuerpo del pontífice, en cuanto tuviera la oportunidad de acercarse lo suficiente sin levantar sospechas entre la multitud y la seguridad. La escena se desarrolló con una tensión que muy pocos notaron en el momento. Mientras el Papa avanzaba hacia una pequeña capilla dentro del santuario, rodeado por su equipo de seguridad, Cron rompió filas y se abalanzó hacia él con la bayoneta en alto, gritando frases ininteligibles que apenas se entendieron. Uno de los guardaespaldas, entrenado para detectar comportamientos anómalos, reaccionó con rapidez y logró interponerse en el camino del atacante justo antes de que alcanzara su objetivo, neutralizándolo en cuestión de segundos y evitando lo que pudo haber sido uno de los magnicidios más impactantes del siglo XX. Juan Pablo II no sufrió daño alguno, aunque quedó visiblemente conmocionado por la situación, y fue retirado del lugar rápidamente bajo fuertes medidas de seguridad, mientras el agresor era reducido arrestado y trasladado por las autoridades portuguesas a una comisaría, donde comenzaría una de las investigaciones más extrañas del Vaticano. Durante los interrogatorios, Cron se mostró frío, convencido de sus ideas, y declaró sin titubeos que había intentado asesinar al Papa porque lo consideraba un enemigo interno, un destructor de la fe y un agente al servicio del comunismo internacional, lo cual dejó perplejos a fiscales, jueces y expertos religiosos. Su declaración generó escándalo mediático en Portugal, España y algunos círculos católicos europeos, pero no alcanzó la magnitud mundial que uno esperaría de un intento de asesinato contra el líder de más de 1.000 millones de fieles, lo que contribuyó al progresivo olvido del caso con el paso de los años. El juicio fue breve y directo. Cron fue condenado a 6 años de prisión por intento de homicidio calificado, pero solo cumplió 3 tras una serie de recursos legales y presiones diplomáticas, siendo finalmente expulsado del país con prohibición de ingresar nuevamente a Portugal o acercarse a eventos del Vaticano.
Después de su liberación, se instaló en Bélgica, donde intentó rehacer su vida con bajo perfil, aunque nunca dejó del todo sus ideas extremas. Y llegó incluso a protagonizar un nuevo incidente años más tarde, cuando intentó colarse en un acto oficial del rey Alberto II con actitud sospechosa y violenta. A pesar de su historial, Kron evitó nuevas condenas, se mantuvo relativamente alejado del foco mediático y comenzó a ser visto como un personaje excéntrico más que como una amenaza seria, lo cual resulta curioso considerando que estuvo a centímetros de matar al Papa y alterar el curso de la historia mundial. El caso de Juan Fernández Kron plantea muchas preguntas difíciles de responder. ¿Cómo un hombre educado y creyente llega al punto de justificar el asesinato? ¿Qué papel jugó la radicalización ideológica dentro de la Iglesia? ¿Y cómo es posible que un ataque así haya sido olvidado por la mayoría? Parte de la respuesta podría estar en el contexto de la época. El atentado contra Juan Pablo II en 1981, perpetrado por Mehmet Ali Akka en la Plaza de San Pedro, acaparó tanta atención mundial que opacó cualquier intento posterior, incluso uno tan cercano y simbólico como este. Además, la naturaleza fallida del ataque de Kron, unido a la rápida reacción de los servicios de seguridad y la decisión del Vaticano de minimizar el hecho, contribuyeron a que este suceso quedara como una nota al pie en los libros de historia, sin documentales, sin películas y con pocos registros en español. Pero los hechos están ahí, y aunque parezcan surrealistas, ocurrieron tal como fueron narrados con pruebas judiciales, declaraciones oficiales y cobertura periodística comprobada, lo que convierte este caso en una joya oculta del crimen histórico que merece ser rescatada y conocida por nuevas generaciones. La figura de Kron, aunque perturbadora, resulta fascinante desde el punto de vista psicológico porque representa el punto exacto donde la fe se convierte en fanatismo y donde una idea sagrada puede transformarse en una excusa para la violencia, bajo una lógica perversa que justifica lo injustificable. Muchos psiquiatras analizaron su comportamiento y coincidieron en que no se trataba de un enfermo mental, sino de un individuo lúcido, radicalizado y convencido de que actuaba por una causa superior, lo cual lo hace aún más inquietante que si simplemente hubiera estado fuera de sus facultades. En entrevistas posteriores, Kron nunca se mostró arrepentido, y aunque su discurso se volvió más confuso con el tiempo, mantuvo su narrativa sobre la supuesta infiltración comunista en el Vaticano y el deber moral de enfrentarlo, incluso si eso significaba traicionar los valores más básicos del cristianismo. Ese contraste entre su rol como sacerdote y su decisión de matar al Papa es lo que hace que esta historia sea tan poderosa, porque evidencia cómo incluso las instituciones más sagradas pueden ser atravesadas por ideologías extremas, traiciones internas y amenazas que surgen desde su propio interior. El Papa Juan Pablo II nunca mencionó públicamente el atentado de Fátima, al menos no de forma directa, lo cual refuerza la teoría de que el Vaticano quiso silenciar el episodio para no generar miedo-pánico o cuestionamientos sobre la seguridad del líder de la Iglesia en sus actos públicos. Sin embargo, algunos documentos internos filtrados indican que tras ese evento se revisaron los protocolos de seguridad papal, se incrementaron los filtros para ingresar a los santuarios y se modificaron algunas rutas previstas en giras internacionales para evitar exposiciones innecesarias ante posibles imitadores o fanáticos religiosos. Y es que lo más peligroso de un caso como este no es solo el atacante, sino la posibilidad de que su acto inspire a otros con ideas similares, convencidos de que deben salvar el mundo a través de la violencia, disfrazando el odio de devoción y el crimen de sacrificio espiritual. Por eso, rescatar esta historia no es solo un ejercicio de memoria, sino un recordatorio urgente de que ningún sistema está exento de amenazas internas, y que incluso en los lugares más santos pueden surgir voces disonantes que atenten contra todo lo que dicen defender en nombre de una verdad retorcida. El caso Juan Fernández Kron es uno de los episodios más impactantes, olvidados y fascinantes del crimen moderno, y si bien no logró su objetivo,
sí nos dejó una lección poderosa sobre los límites del fanatismo y los peligros de la radicalización disfrazada de fe. Y ahora que conoces esta historia, dime algo. ¿Crees que fue un lobo solitario? ¿O alguien más lo ayudó en silencio? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si quieres conocer más crímenes olvidados por la historia, suscríbete ahora. Porque en el próximo episodio, te contaré la historia del asesino que trabajaba como payaso en fiestas infantiles y que ocultaba su verdadera identidad tras una sonrisa. Nos vemos en el siguiente archivo.